¿Te atreves a escuchar lo que nadie cuenta en voz alta? Hoy te voy a relatar dos historias reales que me marcaron para siempre. No son cuentos, son cosas que viví, o que me contaron tan cerca que dejaron huella. Soy Roberto, nací y crecí en Pánuco, Veracruz, y durante años preferí callar. Ahora no puedo. Si te gustan las historias reales y quieres más, suscríbete y activa la campana. Mi primera hija nació en 1987. Recuerdo la noche como si fuera una fotografía que no me deja pestañear. Luna llena, el viento arrastrando hojas secas por la puerta, el olor a tierra mojada porque había llovido al caer la tarde. Dolores, mi esposa, estaba exhausta y feliz. El llanto pequeño de nuestra bebé llenaba la casa como un milagro nuevo. La casa era de adobe, con techo de tejas y vigas que crujían con cada cambio de temperatura. Teníamos la luz amarilla de una lamparita, y fuera, el pueblo se reducía a unas pocas luces que titilaban en la negrura. Las primeras noches fueron extrañas, sí, pero no pensé que fueran señal de algo peor. Al principio fueron pequeñas cosas. La cuna a veces vibraba como si alguien hubiera respirado cerca. Una vela que encendíamos para dar ánimo se apagaba sin razón, y había un llanto. Otro llanto, pero no el de la bebé. Uno como a lo lejos, más hueco, que se parecía al de un animal herido. Los perros del vecino aullaban como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Dolores decía que eran miedos nocturnos. Yo decía lo mismo para no alarmarla. Pero no dejaba de mirar por la ventana cada vez que la noche se hacía espesa. Una tarde apareció ella por la calle frente a la casa. Era una mujer vieja doblada en el aire, vestida con harapos. Lo que se me quedó grabado, y eso es lo que le cuenta la mitad de la gente que no me cree, fueron sus ojos. Negros, densos, sin brillo. La vi desde la mesa donde limpiaba unas botas. Se detuvo frente al solar, bajo la luz de la luna, y parecía mirar la casa. No hizo ruido, no tocó la puerta, solo se quedó ahí, y yo sentí que el aire se hacía más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible en pleno verano. Le dije a Dolores que le parecía a mí, o si ella también había visto a la señora. Dolores miró por donde yo le señalaba, y forzó una sonrisa. «Tranquilo», me dijo, «serán las historias del pueblo». Pero esa noche, la bebé no paró de llorar. Lloró como si tuviera hambre y miedo al mismo tiempo. Y cuando salí a la puerta con mi linterna, la figura ya no estaba. Solo encontré huellas viejas en la tierra y el rastro de un perfume que olía a humo y a tierra quemada. La gente de Pánuco no hablaba abiertamente de ese tipo de cosas, no fuera que se pudiera atraer la atención. Pero hay costumbres que sobreviven en voces bajas. La vecina que cuida chismes, la señora que te vende tortillas y te suelta un «mejor que no salgas a la medianoche». La partera que ha visto nacimientos, muerte y todo lo intermedio. Yo no quería preocupar a mi madre ni a la familia, pero con un recién nacido, la paranoia se instala rápido. La noche del primer mes, la criatura hizo algo que confirmó todas las sombras en mi cabeza. Una mano, o la sensación de una mano, rozó la cuna. No puedo decir que la vi con claridad. Eran cosas rápidas, recuerdos fragmentados, un frío que subía por la almohada, un temblor en el colchón, un sonido como de uñas raspando la madera. Dolores se despertó y me miró con los ojos como platos. «Roberto, algo está aquí», susurró. Había una marca pequeña, una línea fina, en la madera de la cuna, como si unas uñas muy largas hubieran tratado de penetrarla. No había sangre, solo la señal, y la bebé dejó de llorar en cuanto la tomamos en brazos. Fue entonces que fuimos a ver a Doña Remedios. Doña Remedios no era solo partera, era una mujer de manos curtidas que la gente respetaba casi por temor y por gratitud. No tenía título, sino historias. Había asistido a nacimientos en la lluvia,
Había devuelto calor a niños que no respiraban, y había traído paz donde la medicina no tenía respuestas. No voy a decir si sus métodos funcionaban por ciencia o por fe. Diré que mucha gente le creyó porque la frente de su abuela dejó de sudar cuando la atendió, porque el compañero del pueblo dejó de beber por sus advertencias, y porque, en la casa de las vecinas, los niños dejaron de tener pesadillas después de una visita suya. La encontré junto al pozo, con un paño en la cabeza y las manos manchadas de tierra. Cuando le expusimos lo que había pasado, ella no se sorprendió. «Esto ocurre», sentenció como quien da una lección. Nos miró a los dos como si hubiera esperado nuestra llegada. No nos negó la palabra, pero tampoco nos la dio gratis. Nos pidió cenar con ella, beber agua fresca y escuchar. Habló sin rodeos de cosas que yo, por educación y por vergüenza, nunca habría mencionado en la mesa. «No todas las miradas nacen iguales», dijo. «Alguna gente trae en la sangre ganas de llevar lo que no es suyo». Dijo llevar, no matar, y la manera en que lo dijo no celó. No nos contó una historia, nos dio un mapa. No me enseñó fórmulas ni me dio recetas. Nos mostró objetos, tijeras viejas, un collar de semillas que había colgado en su propia ventana, un sombrero con la copa vuelta que guardaba en una esquina. Nos explicó que había costumbres que se usaban para proteger niños porque, en su pueblo, había cosas, las llamó miradas, que se alimentaban del calor humano, del rumor, de la debilidad. No voy a repetir sus palabras en forma de mandato ni a enumerar pasos. Sí diré lo que hicimos. A petición suya, colocamos unas tijeras en la habitación y atamos un collar de semillas a la cortina. Colgamos el sombrero al revés en la entrada. Todo eso lo hicimos con manos temblorosas y la sensación extraña de estar participando en algo que no sabíamos bien si ayudaba. Lo hicimos porque no teníamos otra cosa. La gente del pueblo nos miró con recelo y con compasión. Algunos murmuraron, otros simplemente bajaron la cabeza. Esa primera noche con las protecciones fue peor que cualquier antes. Las tejas chillaban como si hubiera rasguños por encima, y el techo se convirtió en una especie de cuarentena de sonidos, golpes secos que corrían de un lado a otro, pequeños impactos que hacían vibrar los tablones. Vimos chispas, 3 destellos azules, breves, como cuando una batería salta, cuando la figura se acercó a la puerta. Se sintió como si tocara las cosas y éstas reaccionaran con sufrimiento. Dolores sostuvo a la bebé contra su pecho y recitó en voz baja lo único que nos enseñaron en casa: un Padre Nuestro entrecortado, una letanía de pedido. Recuerdo un momento en particular: la luz de la vela, la sombra de la mujer en la pared y su cara, lo que alcancé a ver de ella. Piel arrugada, dientes como piedras, y esos ojos. Cuando llegó a la ventana donde colgaba el collar de semillas, algo saltó en el aire y el collar tembló como si quisiera soltarse. La mujer extendió la mano y las semillas se movieron, no por el viento, sino como si respondieran a su presencia. Un olor, humo y tierra mojada se mezcló con algo más antiguo, que no sabíamos nombrar. Dolores gritó, y fue entonces cuando doña Remedios pronunció una frase que nunca olvidaré. «Dile lo que hizo tu abuela, pero al revés». Me explicó que, en su saber, algunas palabras dichas al revés, como un espejo, se usan para confundir a lo que viene de la noche. No voy a repetirlas ni a enseñarlas. Eso sería irresponsable. Pero recuerdo la vibración que tenían en la boca, la manera en que retumbaban las tejas, y el temblor que recorrió la casa cuando las dije. No era una oración bonita, era un sonido áspero, una cadena de sílabas que me sentí obligado a pronunciar porque veía la amenaza acercarse como un animal desesperado. Dolores cerró los ojos, apretó la cuna, y yo hablé. La figura retrocedió. No sé si fue por las palabras o por las tijeras, o por el sombrero al revés, o por la mezcla de todo. Lo único cierto es que, por esa noche,
la casa quedó en silencio. Fue un silencio que ardía, como si la casa hubiera ganado un respiro, pero no la paz. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, mirándonos sin dormir, con la bebé dormida entre nosotros, y la certeza de que algo había rozado nuestra vida. Al día siguiente, el pueblo respiró en voz baja. No hablamos de valentía, hablamos de medidas. Las vecinas vinieron a traer café, a ver si la criatura había hecho daño. Nadie se acercó a preguntar de frente. Cuando conté lo de la mujer en la calle, la gente no se sorprendió tanto como yo esperaba. Cabezas que asintieron, labios que se apretaron. Aquí no es la primera vez, me dijo una vecina con los ojos bien abiertos. Hace años, la señora X dejó la marca en otra cuna. Era como si hubiera un calendario invisible de cosas que no se deben nombrar en voz alta. Durante un mes mantuvimos las protecciones. Las tijeras estuvieron donde doña Remedios nos dijo, el collar en la ventana como un adorno incómodo, y el sombrero en la puerta con su copa mirando al cielo. Dolor es de las pocas noches que nos permitió dormir razonablemente. Por la mañana, cuando el aire olía a hojas y a pan recién hecho, nos permitíamos pensar en normalidad. Por la noche, el recuerdo se hacía presente como un animal que se sienta frente a la puerta. No puedo decir que todo desapareció por completo. Hubo noches en las que sentí una mirada atravesándonos, pero la agresión nunca volvió con esa misma intensidad. Hubo noches en las que la cuna no se movió, pero desperté con el corazón en la garganta porque había soñado dedos vistos en sombra. Cualquier padre te dirá que, con un recién nacido, la paranoia adquiere formas concretas. Pero lo que más me marcó fue el tiempo que siguió. La gente del pueblo pasó a tratarnos con una mezcla de respeto y distancia, como si hubiésemos cruzado una frontera entre los que creen haber visto y los que aún no. Y nosotros, al regresar a la casa, incorporamos pequeños hábitos que parecían ridículos para los forasteros. Una vela en la ventana, una semilla atada a la cortina, no abrir la puerta de golpe en mitad de la noche. No lo llamábamos ritual, lo llamamos prevención. No lo inscribimos en un manual, lo repetíamos porque nos daba consuelo. Con el paso de las semanas, la tensión bajó, y al cabo de un mes, doña Remedios nos convocó a una ceremonia discreta para retirar las protecciones. No fue una fiesta, fue un acto sobrio. Nos dijo palabras de despedida, tocó la cuna con sus manos y nos pidió que no comentáramos en voz alta lo que había pasado. Hay silencios que valen, nos dijo. Quitamos las tijeras, el collar, el sombrero. La cuna volvió a quedar como cualquier otra. A simple vista, nada había cambiado. A nosotros nos cambiaron las noches, pero había algo que no terminó ahí. La sensación de haber cruzado una línea. Incluso tiempo después, cuando la niña creció y empezó a gatear fuera del cuarto, yo seguía mirando las sombras. A veces, en las reuniones familiares, alguien contaba una anécdota de pueblecitos lejanos y se me erizaba la piel. Me daba cuenta de que, como padre, mi mundo quedó fracturado. Existía la vida cotidiana y algo que yo sabía que podía mirar de reojo, con cuidado. Con el tiempo, la historia se hizo rumor fuera de Pánuco. Un primo la contó en la ciudad como una historia de miedo, alguien la susurró en una cantina, y hasta un compañero de trabajo, al que le gustaban las cosas misteriosas, me pidió detalles. Yo no gustaba de convertirlo en espectáculo. Me dolía ver la cara de incredulidad o la risa nerviosa. Hay cosas que no se explican, les dije, y muchos me miraron con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que tiene la ciudad. Lo que guarda la noche no siempre es maligno. Muchas veces es sencillamente incomprensible. Pero hay presencias que vienen marcadas por un patrón. La mirada desde la calle, el frío repentino, los ruidos en el techo, la atención centrada en los niños. Esa primera historia, la de la casa en Pánuco, la cuna, la partera y la mujer de ojos negros,
podría haber quedado en el cajón de lo inexplicable si no hubieran pasado otras cosas años después. Creí que con eso se terminaba mi contacto con lo que no logro explicar. Creí que éramos unos padres con suerte y algo de miedo. Pasaron décadas, y yo me trasladé. Me hice maestro por un tiempo. Viajé como voluntario, expliqué gramática y leí cuentos a niños que parecían no tener miedo. Pensé que la vida me daba una segunda oportunidad para creer en la normalidad. Pero las costuras del mundo se deshacen lentamente. Una noche, años después, al buscar material para una clase en Chiapas, alguien en el grupo me habló de un pueblo donde ocurrieron cosas parecidas. Alguien dijo el nombre de una mujer que cuidaba a los niños y que a veces se quedaba con la mirada fija. Alguien mencionó una casa con un altar y fotos de menores que la gente había perdido. A esa hora, en mi cuarto alquilado, la sangre se me quedó rara en las venas. No conté nada al grupo, guardé la curiosidad y la convertí en precaución. Había algo en el nombre del pueblo que me hizo recordar la figura de la calle frente a mi casa en Pánuco. No sé si creer en patrones es salvarse o condenarse. Lo cierto es que la experiencia de Veracruz dejó una marca indeleble en mí. La convicción de que hay lugares donde ciertos ruidos se repiten, donde las miradas antiguas vuelven a mostrarse, y donde la gente que se ocupa de los recién nacidos tiene razones que no siempre se cuentan. Me convertí en alguien que escucha con atención las advertencias de los mayores. Me convertí en alguien que presta atención a los objetos que otros descartan como supersticiones. Hay noches en las que, al caminar solo, me detengo a mirar una calle desierta y me pregunto si la mujer que vi fue la única o si había más como ella. Si algunas no estaban para hacerse daño, sino para reclamar algo que la comunidad les negó. Me pregunto también si la protección que nos dio alivio fue realmente eficaz o si solo compró tiempo. Estas preguntas no tienen respuestas simples. Lo único claro es que la experiencia cambió la manera en que veo a la noche, y que esa manera me llevó años después hasta un pueblo en Chiapas donde algo similar, pero distinto, iba a ocurrir. Cuando pienso en ese primer encuentro, la frase que siempre vuelve es esta: uno no decide creer o no creer. Uno decide cómo enfrentarse al miedo para poder seguir viviendo. Nosotros elegimos las herramientas que conocíamos, y por un tiempo funcionaron. Pero el mundo guarda repeticiones, y cuando las repeticiones aparecen en otro lugar, con otros nombres, Doña Esperanza, Pedro, Ana, no puedes dejar de sentir que hay una pauta que aún no comprendes. Esa pauta me llevó a empacar una mochila años después. No por curiosidad macabra, sino porque la vida me empujó a atender a niños en pueblos remotos. No sabía entonces que iba a encontrar, otra vez, esa sensación de ojos negros, de fotos pegadas en una pared, de voces infantiles que suenan sin vida. No sabía que mi pasado me perseguiría hasta Chiapas, y que lo que creí resuelto volvería a enseñarme su cara. Empaqué una mochila ligera y tomé el autobús que sube por la sierra. No fue una decisión de explorador ni de héroe. Fui porque había una clase que dar y porque, en el fondo, creía que la rutina de la escuela podía poner distancia entre aquella noche en Pánuco y lo que yo temía repetir. Llegué a San Cristóbal de las Flores a mediados de agosto de 2019, cuando el sol hace que el polvo parezca oro viejo y las nubes se apelotonan en la espalda de las montañas como si quisieran proteger el pueblo del resto del mundo. El pueblo me recibió con silencio. No ese silencio vacío de ciudad de madrugada, sino un silencio que pesa. Las conversaciones ocurrían en voz baja, las miradas se cruzaban con cálculo y había, bajo todo, una tensión contenida, como la cuerda de una guitarra que nadie termina de tocar. Me alojaron en la casa del maestro anterior, una construcción de adobe con un patio donde una madre de gallinas guardaba su mirada como si fuera un bien escaso. Al fondo, la escuela, 2 aulas, pizarrón raspado, mesas con nombres escritos con marcador. Parecía una boca lista para hablar.
Pero faltaba la risa habitual. Faltaban niños. Pronto supe por qué. En la tienda de la esquina, donde doña María despachaba tortillas y dulces con la misma mano que apartaba el monedero, fue la primera en hablar con franqueza. «No pregunte mucho», me dijo, mientras envolvía el pan. Sus dedos tenían el temblor de quien guarda una llave para abrir algo que no debe. Han desaparecido 2 niños este año. Pedro y Ana. Se fueron de mañana y ya no volvieron. La gente dice que la señora del cerro tiene sus fotos en un altar. No lo dijo como chisme. Lo dijo como aviso. Visitar el pueblo fue un aprendizaje de señales. Las ventanas con cortinas bien cerradas, los perros atados o perros que no ladraban, las madres que evitaban detenerse a la orilla del camino. Don Aurelio, el delegado municipal, me recibió con cortesía burocrática. Tenía la chaqueta con el escudo del municipio, un puesto que en otros pueblos pesa menos. Aquí parecía una coraza inútil. Hablamos con las formalidades que acostumbra la administración. Estamos investigando. La policía local hace lo que puede. No queremos alarmar. Sus palabras eran medidas para quienes no sabían el idioma del miedo. Cuando les mostré mi interés por ayudar con clases y charlas, su mirada se volvió casi agradecida. Pero al intentar profundizar sobre las desapariciones, esquivó. «Eso es algo del pueblo», dijo. «Son cosas que la gente comenta. Mejor no meterse mucho». Era la frase comodín de quien evita un asunto con la esperanza de que la gravedad se disuelva en la espera. No había evidencias públicas contundentes, y en pueblos como aquel, las certezas a veces se escriben en voz baja entre vecinos antes que en actas. Aún así, yo noté una documentación. Una libreta en la mesa de la presidencia municipal, con nombres escritos a mano y fechas tachadas con lápiz. La miré sin permiso y vi registros de ausencias y notas, fechas que, al recostarlas una sobre otra, dejaban entrever un patrón que me heló. 2004, 2009, 2014, 2019. 5 años. No pronuncié la palabra en voz alta. La anotación quedaría en mi cabeza. La escuela me devolvió algo de normalidad. Al cabo de varios días, empecé a dar clases de lectura y de matemáticas a los pocos niños que asistían, y conocí a Ana, nombre que ya me resultaba extraño por la coincidencia. Una niña de ojos vivos y manos siempre sucias por jugar en la tierra. También conocí a Pedro, un niño risueño que me corregía cuando nombraba mal una letra. Uno esperaba que conocerlos fuera suficiente para alejar la sombra. Sencillamente, no fue así. Una noche, un grupo de madres vino a la casa del maestro. «Hay que hablar», dijeron. Cuando me abrieron la puerta, el olor era particular. Una mezcla de copal, café recién colado y un aroma más oscuro, como a cera antigua. Me pidieron que fuera a la casa señalada por su rumor, la que en el pueblo señalaban con el gesto de apartar la mirada. «No entres si estás solo», me avisó doña María, pero nadie me ofreció acompañarme. La curiosidad profesional, si es que existe esa categoría, me hizo aceptar ir. Dije que pasaría a ver por la tarde, a modo de reconocimiento. La casa estaba al borde del cerro, con la pintura desprendida y la hierba creciendo a la altura de la cintura. Desde lejos, se veía cubierta de sombras, pero había algo que me llamó antes de acercarme. Pequeñísimas imágenes plastificadas pegadas a la cerca. Fotos que colgaban como banderas tristes. Me acerqué sin ruidos, con los pasos que aprendes si alguna vez has entrado en casa ajena a medianoche. En el umbral, un altar improvisado me golpeó la garganta. Una mesa con fotografías clavadas en cartón, juguetes amontonados, una vela apagada cuya mecha todavía olía a humo, hojas secas y la presencia de imágenes de niños clavadas en la madera. Había nombres escritos a mano, dedicatorias torpes, y algo que se me quedó grabado. Uno de los niños tenía un dibujo pegado, hecho con crayones, de una casa con una sombra al lado. No había nadie, pero la casa respiraba de una manera que no esperaba.
Parecía un organismo con latido. Entré y noté cosas pequeñas, huellas en el polvo, marcas recientes en la mesa, una servilleta con restos de comida fría. No quise imaginar lo peor. Fue entonces cuando escuché la risa. No era la risa de un niño jugando al escondite. Era una risita enlatada, repetitiva, como una cinta vieja. La seguí por la casa y encontré una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de adentro venía un murmullo de voces, palabras infantiles que se entrelazaban con un tono más grave que no logré identificar del todo. Sentí que el aire hacía frío, el tipo de frío que no viene del clima, sino que se instala en los huesos. La alfombra estaba rígida por el polvo. En el centro de la habitación, sobre una mesa baja, había una fotografía grande. Pedro y Ana, tomadas de la mano, con la mirada fija en el lente. Sus rostros, en la foto, tenían algo que no encontré en la memoria de la escuela, una palidez que parecía pintada. No tuve tiempo para ordenar pensamiento. Sentí unas manos frías y pequeñas agarrarme la camiseta. No pensé, reaccioné. Me giré y vi a los niños. Estaban ahí, junto a la puerta, pero no era una escena de reencuentro. Sus ojos eran vidriosos, sus labios entreabiertos, como si la palabra no volviera a casa con ellos. Pedro sujetaba mi brazo con una fuerza que no esperaba en un niño. Su piel estaba fría, como si hubiera sido sumergida en agua helada. Ana abrió la boca y dijo mi nombre con una voz que no era la voz que recordaba. No era un llanto, no era una súplica, era una invitación en tono demasiado tenue. Un sonido más fuerte, un grito que venía de la calle, me sacó de la parálisis. Vecinos, alertados por la puerta entreabierta o por la falta de retorno de los niños, llegaron corriendo. Fueron ellos quienes rompieron la escena, empujaron la puerta, apartaron a los niños y me tiraron hacia atrás. «¡Aléjate!», dijo una mujer con la mirada encendida. La confusión fue general. Los niños no reaccionaban bien al contacto. Trataban de aferrarse a algo invisible, buscaban con manos temblorosas un calor que no encontraban. Alguien llamó a la ambulancia del pueblo, existía con sus limitaciones, y en la plaza se formó una cadena de voces que discutían qué hacer, cómo cubrir, a quién culpar. Fue entonces cuando apareció una figura en una ventana del segundo piso. Una mujer mayor, envuelta en un chal, parecía mirar sin sorpresa. Detrás de ella, la casa tenía el aspecto de siempre. La misma pintura desconchada, el mismo umbral. La conocía por las historias, Doña Esperanza. Al verla, la gente se tensó como una cuerda que va a romperse. No puedo decir si su presencia fue la más aterradora por su aspecto o por la sensación que provocó en la gente. Cuando la ventana se cerró de golpe, hubo un murmullo que recorrió la plaza como electricidad. «Ella no hace daño», dijo alguien. Otra voz, más dura, respondió. «Ella lo cuida a su manera». La policía llegó tarde, como suele pasar en esos pueblos montañosos, y la actuación oficial siguió la línea de siempre. Registrar la denuncia, tomar declaraciones, decir que investigarían. Para mí, aquello era poco, y no por insatisfacción burocrática. Me preocupaba lo que había presenciado. Los niños fueron llevados a la clínica del pueblo, donde los médicos no encontraron lesiones físicas, pero sí una desconexión. Había un informe de trastorno de la conducta y estado de shock. Tratamientos psicológicos locales comenzaron a juntarse como un intento de coser la herida. Pero también apareció la versión contraria, que los niños habían sido entregados o que algún familiar los había escondido. Rumores que circularon para oscurecer lo que había ocurrido. Cuando la noche cayó, y con ella un tono de resignación forzada, fui a la casa que señalaron como la de Doña Esperanza. No esperaba encontrarla. La puerta estaba cerrada con llave, como si la propia casa se negara a abrirse. Pero a través de una rendija vi algo que me produjo un nudo en la garganta.
Un altar con velas filtradas por el cristal, imágenes superpuestas, recortes de papel con nombres. Encima de la mesa, una muñeca pequeña, sin ojos, con una tela gastada. No me sentí valiente. Me sentí invadido por la sensación de que una parte de la comunidad sostenía con cuidado aquello que otros preferían enterrar. Al día siguiente, senté con alguien que sabía leer entre líneas. La vecina que trabajaba en la oficina de correos, una mujer menuda llamada Carmen, que parecía tener la paciencia de quien vigila los tiempos. Me contó cosas que la gente no dice a las autoridades. Doña Esperanza ha tenido familiares que murieron jóvenes, se quedó sola. Desde hace tiempo hace oficios en la casa, enciende velas, deja comida pequeña. Algunos le han traído fotos de niños perdidos y le piden que los cuide. Cree que así los mantiene cerca. Carmen hablaba con la mezcla de compasión y fastidio que se dedica a la supervivencia en comunidades pequeñas. No justificaba, no condenaba, relataba. Busqué más pruebas. Hablé con madres que no querían dar su nombre, con un chofer que había llevado a una mujer, supuestamente, a traer ofrendas al cerro. Y fui a ver el registro municipal con más atención. Encontré, entre papeles amontonados, notas de años anteriores, desapariciones registradas con fechas que se repetían como un metrónomo cruel. Vi el patrón otra vez. No lo saqué en voz alta. Lo anoté en una libreta vieja que llevaba conmigo, como si escribirlo fuera a convertirlo en algo que podría manejar. En uno de esos días, a media tarde, fui al centro y escuché en la plaza una versión que hizo que mi estómago se apretara. Doña Esperanza dice que ellos están seguros con ella, que los cuida de algo peor. La frase tenía la lógica incomprensible de una defensa. Alma, la maestra suplente que me ayudaba en la escuela, la repetía sin juicio. Pero el pueblo estaba dividido entre quienes creían en la bondad bordeada de locura y quienes la veían como la responsable de pérdidas irreparables. No había consenso. Solo miedo y una pregunta. ¿Qué entiende ella por cuidar? Una tarde me encontré con don Aurelio en la plaza. Me miró como quien mide si sirvo para algo peligroso. «Usted vino por los niños», dijo sin saludo, «y por la escuela». Asentí. No me permitió decir más y me lanzó una advertencia que sonó a intento de protección. No se mezcle con la gente que trae problemas. Las cosas a veces parece que se arreglan solas. Pero lo que no dijo fue que algunas cosas no se arreglan. Solo se mueven y vuelven. Mi curiosidad, o mi responsabilidad, me llevó a preguntar a la gente mayor del pueblo por historias antiguas. Un anciano que vendía carbón en la esquina me contó sobre leyendas que se decir de boca en boca, antiguas guardianas de los niños, mujeres que vivían cerca de los cerros y que cuidaban a los pequeños que se perdían en la selva. Las antiguas decían que algunas mujeres hacían pactos para que los niños se quedaran con ellas cuando la comunidad ya no les daba nada, dijo. No sé si lo que escuché era mito o memoria alterada, pero su manera de contarlo fue la misma con la que me habían hablado en Pánuco. Patrones que se repiten, nombres distintos, el mismo gesto de resignación. La noche en que decidí ir con una linterna a la casa abandonada, llevé conmigo a 2 vecinos, Mauricio, un muchacho del pueblo al que conocía de las clases, y Estela, una mujer mayor que trabajaba en la iglesia. Entramos con cuidado. Por el camino vimos pequeñas ofrendas, envoltorios con semillas, hilo negro, cosas que la gente colocaba como protección o como consuelo. No quise preguntar si esos objetos realmente hacían algo. Aprendí a respetar lo que para otros era sustento. Dentro, el ambiente era pesado. La habitación del altar tenía esa misma disposición de fotografías, juguetes, y una luz que parecía salir de una vela apagada. Allí, encima de la mesa, estaban las fotos de Pedro y Ana, con arrugas en la esquina, como si hubieran sido manoseadas muchas veces. Y junto a ellas, una libreta con anotaciones, nombres y fechas. Tomé la libreta con guantes prestados.
Mi pulso se aceleró. Había una lista larga de nombres. Algunos correspondían a personas que conocía, otros a nombres que oí por primera vez. Al final de la libreta, alguien había empezado un dibujo con caligrafía infantil. Una casa, una ventana redonda y una figura en la sombra. No tuvimos mucho tiempo. Algo se movió en la casa. No fue un ruido anunciador, sino una presencia que se declaró por su forma de hacer temblar el aire. Mauricio me empujó hacia atrás con fuerza. «Vámonos», murmuró. Salimos, y en el umbral me detuve a mirar la puerta cerrada. Fue en ese momento cuando vi a doña Esperanza en el jardín. No dijo nada. Simplemente me miró, como quien mira a alguien que piensa que hace un favor. Sus ojos tenían una quietud que no pude definir. Ni remordimiento ni desafío. Una confirmación fría. A la mañana siguiente los niños habían desaparecido del pueblo y reaparecieron en la clínica, como conté antes. No hubo explicación convincente que satisfaciera a todos. Los padres abrazaron a sus hijos con una mezcla de alivio y sospecha. Algunos juraron que seguirían a donde fuera necesario para mantenerlos cerca. Otros miraron con desdén a la casa de doña Esperanza. Al día siguiente, la mujer fue encontrada rezando en su puerta, con las manos temblorosas y la mirada perdida. La gente la rodeó con una mezcla de ira contenida y deseo de protección. ¿Qué hacer con alguien cuya práctica socialmente inaceptable coincide con una forma de consuelo? Hubo una reunión en la plaza con la presidencia municipal, a la que asistí. Don Aurelio tomó la palabra con la expresión de quien tiene en su poder una verdad incómoda. «Hemos tenido episodios en el pasado», dijo, evitando las fechas que yo ya conocía. «Se trata de personas que, por su estado, forman rituales o costumbres que algunos interpretan mal. No podemos señalar sin pruebas». La discusión subía de tono. Algunos pedían que la mujer fuera llevada a un centro de salud. Otros querían quemar la casa y acabar con lo que consideraban un peligro. Yo no quería que se tomaran medidas drásticas. Lo que necesitábamos era claridad, contención, protección para los niños. Pero en comunidades pequeñas, la mezcla entre miedo y rabia puede ser más peligrosa que la amenaza que se imagine. Esa noche me paré frente al altar en la casa de la mujer, solo, y puse mis manos sobre las fotografías como quien intenta sostener el tiempo. No tenía la noción de estar desafiando nada. Simplemente buscaba comprender. Una brisa tibia sacudió las páginas y sentí un perfume ligero, inferencialmente a copal y a hojas secas. Fue una sensación íntima, privada, difícil de explicar. Pensé en la partera de pánuco, en el collar de semillas que colgábamos y en las tijeras cruzadas bajo la cuna. Aquí las herramientas eran otras. Fotos, libretas, rezos. Diferentes formas de una misma estrategia humana. Ocupar el vacío. Cuando al fin logré conversar de nuevo con doña Esperanza, fue a través de la reja de la casa. Tenía las manos manchadas de tierra y una manta alrededor de los hombros. No la confronté con acusaciones. Me senté en la escalera y le hice preguntas como si hablara con una anciana en una plaza. «¿Qué hace usted con las fotos?» Ella me miró durante un largo rato antes de hablar. Su voz era seca como papel viejo, y su relato no fue una confesión ni una defensa. Fue una explicación que no buscaba absolverla. «Los niños se me aparecen», dijo. «Me llaman. Yo les doy comida y los cuido. Soy la que los atiende cuando nadie más sabe cómo». Le pregunté por qué lo hacía, por qué juntaba fotografías, y ella respondió con palabras que hablaban de pérdida. «Quien pierde, guarda imagen. Quien se queda sola, guarda compañía. No son mis hijos, pero los cuido como los cuidaría mi propia sangre». Miré sus manos y vi las marcas de los años, los dedos curvos como raíces. No dejo de decir que sus palabras me conmovieron. También me atemorizaban. En su mirada había una convicción que la separaba de la demencia simple.
Había una historia de soledad y de abandono que la comunidad había olvidado. Pero había también lo que había visto en la casa. No era una protección inofensiva. Era un lugar donde se reiteraban patrones que nos escapaban. ¿Cómo proteger a los niños sin cercenar la humanidad de quienes actúan desde la pérdida? Era una pregunta demasiado grande para ser respondida en una tarde. La policía siguió con su investigación, y semanas después, cuando creí que las aguas podían aplacarse, supe por rumores que otras desapariciones habían ocurrido en regiones cercanas. Algunos lo atribuyeron a redes, a secuestros, a migraciones forzadas. Otros volvieron a mirar la libreta del altar con su lista de nombres. El patrón que había vislumbrado en los papeles municipales se combinaba con las anotaciones en la libreta. Nombres que se repetían en ciclos posibles. No quiero construir una teoría. Les digo lo que vi. Las fechas que se repetían me hablaban de ritmos. No uso la palabra fatalista. Solo digo que hubo repeticiones que no eran aleatorias. Me despedí del pueblo con el nudo de una tarea inacabada. Dejé allí la promesa de volver con materiales didácticos, con libros, con intenciones honestas. Me fui porque sentí que mi enseñanza no podía ser la única frontera entre la inocencia y lo que me rodea ciertas noches. El día que partí, vi en la distancia la casa de Doña Esperanza, con su techo y su silencio, y algo en mí se rompió. El convencimiento de que el mundo puede contener todo. En mi mochila, además de los cuadernos, guardé la libreta con las anotaciones que había encontrado. No para exhibirlas, sino para no llevar esos nombres como fantasmas sueltos en mi memoria, sino como advertencia. Años después, cuando regresé en vacaciones, supe que el patrón continuaba. Gente del pueblo me habló de nuevas ausencias en distintos lugares, con la misma cadencia de fechas que había marcado una pauta. Cada 5 años, decían algunos, como un reloj que nadie programó. Otros negaron esa precisión y hablaron de coincidencias dolorosas. Yo no puedo probar una ley universal. Solo sé que mis 2 experiencias, la de Pánuco con la cuna y la de San Cristóbal con el altar, me hicieron ver que hay repeticiones en el dolor que no deben ser ignoradas. Si uno abre la libreta de la memoria, las mismas palabras vuelven: mirada, noche, fotos, ausencias. Lo que me siguió en el tiempo fue más íntimo. Un ruido en la madrugada que me hacía girar la cabeza. Un sueño con manos frías que ya no eran de mis hijos ni de los niños de la escuela. Una sensación de alarma que hasta entonces no había entendido. Pasé a escuchar con más cuidado las advertencias de la gente mayor en cada lugar donde estuve, a tomar en serio la manera en que los pueblos conservan memorias en objetos humildes. Una tijera, un sombrero, una foto pegada a un cartón, y a no decir que todo es superstición. Aprendí que lo que se desprecia a veces es precisamente lo que salva, o por lo menos lo que da sentido a la resistencia. Pero también aprendí que esas mismas prácticas pueden volverse peligrosas si se usan para justificar lo injustificable. Con el tiempo, me convertí en alguien menos ansioso por desacreditar y más cuidadoso para preguntar. Si alguien me habla de la partera de su pueblo, de un altar en la casa del cerro o de una mujer que mira desde la ventana, dejo de reírme. Les digo, cuéntame más. Les digo, puedo escuchar. Porque en el fondo aprendí que escuchar es una forma de prevención. No prometo soluciones. No soy policía, ni sacerdote, ni curandero. Soy alguien que fue testigo, que tuvo miedo y que puso las manos allí donde pudo. Mi experiencia me obliga a advertir. No vayan por curiosidad a donde la gente ha señalado miedo y dolor. No busquen confrontar lo que no comprenden con la soberbia de quien cree que la ciudad lo sabe todo. Hay lecciones duras. La primera es que el miedo no es solo un instinto, es una memoria social. La segunda es que la soledad puede forjar rituales que a ojos externos parecen absurdos, pero que en su núcleo responden a un intento de sostener
lo que el dolor ha deshilachado. La tercera lección es más personal. Hay heridas que no cierran con explicaciones y quedarán en uno como marcas invisibles en la piel. Yo cargué con esas marcas. Cada vez que leo una noticia sobre niños desaparecidos, me detengo y pienso en Pedro y en Ana, en la cuna de mi hija, en la vela que se extinguió y volvió a encenderse en la mano de una vecina. No son historias sueltas, forman una trama. Ahora, cuando tengo la oportunidad de hablar en público, no cuento todo. Hay detalles que guardo porque exponerlos sería jugar con la curiosidad peligrosa o con la explotación del sufrimiento. Pero sí digo lo esencial, que hay lugares donde ciertas cosas siguen ocurriendo y que la incredulidad urbana no protege a nadie. Digo también que la gente que vive en esos sitios merece respeto. No por sus prácticas, sino porque merecen ser escuchados y acompañados sin juicios. Y digo, con la sencillez de quien ha sentido la fría presión de unas manos infantiles en su ropa, que la prevención y la atención comunitaria son vitales. Si algo de esto les inquieta, es legítimo. Yo no busco sembrar pánico. Busco que la historia que les cuento mueva a la prudencia. No viajen a esos pueblos con la promesa de descubrir, de grabar, de publicar, sin antes pensar en las consecuencias. Cuando lo que yace bajo la mesa de la comunidad es dolor, la curiosidad puede convertirse en daño. Les dejo, para terminar, una imagen que no se despega de mí. La última vez que miré la casa de Doña Esperanza desde la distancia, la noche la envolvía como un manto, y en la ventana del segundo piso vi un brillo que no supe identificar. No era una luz clara. Era algo que parecía corresponder a la persistencia de una mirada. No sé si era ella, o algo que ella guardaba. No puedo asegurarles si esa mirada volvió a llevarse a alguien, ni puedo decir con certeza científica que exista una ley que dicte desapariciones cada cierto tiempo. Lo único que sostengo, con la fuerza de lo vivido, es que existen repeticiones y señales que es mejor no ignorar. Si alguna vez les envían a ese pueblo o a otro similar para dar clases, trabajar o simplemente por turismo, háganlo con respeto y con prudencia. Escuchen a quienes llevan la memoria. No tomes las advertencias como cuentos para asustar. Y si te cuentan algo parecido a lo que te relaté, no te rías. Guarda la historia. Ayuda si puedes, sin exponerte ni exponer a los demás. Si esta historia te heló, si te dejó con preguntas o con recuerdos que no esperabas, comenta cuál de las dos te movió más, la cuna en Pánuco o el altar en San Cristóbal de las Flores. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios como este. Pero antes de cerrar la ventana del video, recuerda algo sencillo y puntual. En la oscuridad de ciertos pueblos hay miradas que no se borran con explicación. Solo se disuelven, a veces, cuando la comunidad entera las reconoce y actúa con cuidado. Y si alguna vez sientes algo así en la noche, esa sensación de que alguien te observa con ojos que no entiendes, no lo ignores. Escúchalo como si fuera una voz que dice, no te acerques. Porque en mi pueblo y en el suyo hay cosas que no es mejor provocar.